La Navidad, ¿verdad? Está fundamentada en una mentira, porque la Navidad te dice que celebra el nacimiento de Jesús, pero Jesús no nació, no, o Yeshua no nació hay señales el 25 de diciembre. Hay señales claras en la palabra del Señor. Está bien, que se va a caer un edificio grande, sí, se va a caer un edificio grande, que se van a matar muchas vacas, y quizás vacas que están bien gordas y entronadas, pero va a llegar el tiempo que habrá que matarlas. Si queremos volver a la raíz, donde surgió todo. No, porque como le decía ahorita, mi hermano, vamos a tener que llevarla toda al matadero. No, pero hay muchas iglesias que celebran su Navidad y claro, no, y ponen su árbol ahí. La gente no. Árbol adentro. Salgo corriendo. Y su madre profetizó y dijo que de ahí nacería un árbol de pino. Agárrense los que tienen arbolito. Ay, Dios mío. Bueno, entrar en el Espíritu de Cristo y con un bate. Mire. Saludos. Mire, hágame el favor, agárrame su ahí, tenga. ¿Tú sabes qué es? No. Fírmeme ahí, tenga, hágame el favor, fírmeme ahí. Oh. Voy a decir ahora qué es. Es el pavo de Navidad, oye, ¿qué es como Navidad? Saludos, bienvenido a su programa. Otra versión. Estamos aquí gracias al Eterno después de unos cuantos días ausente, pero estamos aquí gracias a nuestro Señor. Hoy tenemos una visita de una de nuestros seguidores que va a recibir un premio por su colaboración. Antes de introducir el tema, vamos a permitir que ella esté pasando por aquí para que reciba su premio. Amén. Venga, hoy. Saludos. ¿Cómo están? Bendiciones. Amén. ¿Y usted? Todo bien. Diga su nombre y cómo usted se siente por ser agraciada. Bueno, mi nombre es Lorani Rosó y me siento bien de recibir ese premio. Ya ustedes saben, mi gente. Aquí está. Vamos a abrirlo para que la gente vea. ¡Qué Ahí tiene. Muy adecuado para la temporada. Un abriguito con nuestro logo de la plataforma. Esto es gracias a Hoste TV. Le hace su entrega por su fidelidad. Un aplauso. Hay una aquí. Muchas Bien. gracias. ¿Quieres decir algo? No voy a decir nada, ahora sí ya. Gracias. Bueno, mis hermanos, amigos, conocidos. El tema de hoy es un tema bien interesante. Un tema que despierta pasiones. Ya que vamos a hablar de un tema el cual a todo el mundo involucra de una forma u otra. Hoy vamos a hablar de la Navidad, pero específicamente vamos a hablar del origen de la Navidad. Y para poder iniciar, sería bueno primero desmenuzar este término. ¿De dónde viene este término? El término Navidad viene de una palabra que dice natividad. Natividad, que significa nacimiento. Pero hoy le prometemos a usted que le vamos a dar mucha información, quizá de su gusto, y si no es de su gusto, bueno, pero le invitamos a que investigue sobre lo que nosotros vamos a desglosar en este día, para que usted también conozca de dónde viene la Navidad, que tanto hemos celebrado, que tanto celebramos, que tanto esperamos. Amén. Mi hermano Eudy, dígame algo a esa audiencia sobre la Navidad. El Señor nos bendiga a todos en esta tarde, mañana, noche, dependiendo del lugar de donde nos esté viendo. Con lo que usted esté de acuerdo y no esté de acuerdo, déjelo abajito en la cajita de los comentarios, suscríbase y dele me gusta. Bueno, un tema, ¿verdad? Como decía el hermano Julio, que nos compete a todos.
de una forma u otra. Ya creo que a nivel mundial esto es una fecha que se celebra, todos las esperan. La Navidad es un tema muy interesante que viene desde antes de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y surge, pero ¿dónde hace, vamos a decir, el boom de la Navidad, verdad? Que surge ya cuando la iglesia se une al Estado romano, cuando Constantino, todo comienza mayormente ahí, entre el asunto cuando Constantino toma la iglesia, el imperio romano se comienza a identificar con la fe cristiana. Y la iglesia se divide lo que es en dos partes, ¿verdad? Una iglesia tradicional, ortodoxa, que era muy rígida. Y otra que era un poco más liberal. Una iglesia comienza a celebrar esta fiesta, lo que es la fiesta de la Navidad, pero otra no, porque en su origen, el origen de la Navidad es un origen pagano. Entonces, comienzan a mezclarlo. Una parte que vemos que es donde se celebra mayormente es el nacimiento de Cristo, que es el 25 de diciembre que se toma. Que ya creo que a esta altura del juego todos sabemos que Cristo no nació en diciembre. El Señor no nació, pero... O mínimo la mayoría. O mínimo la mayoría, ¿verdad? Ya deberán de conocer esta parte. Pero nuestro Señor no nace en diciembre, sino que al Mesías no tener fecha de nacimiento y todo... prácticamente todo Dios se le celebraba el día de su nacimiento, lo que adoptan es este día en particular, que es el día del nacimiento del Dios Sol, y lo toman como para, este es el día que nace nuestro Mesías, este es el día que nace el Señor Jesucristo, y es donde comienza una transición en la Navidad, ¿verdad? Transformarla de una fiesta pagana a una fiesta cristiana. Le vamos a dejar que el hermano Edwin entonces ahí continúe con algo, a ver qué dice nuestro hermano Edwin. Bueno, shalom, la paz sea con todos. Recuerden suscribirse y comentar. Es muy importante su comentario. Deseamos saber su opinión respecto a esta festividad. Como ya todos sabemos, la Navidad es una festividad muy celebrada. O sea, a nivel mundial se celebra la Navidad en esta fecha en el invierno. Como decía nuestro hermano y amigo Eudi, la Navidad anteriormente era una festividad llamada la Saturnalia, donde se celebraba el nacimiento del sol. Porque era, creo que era como en eso del 25 de diciembre, era la fecha en la que el sol se veía más grande. Entonces, por eso se le llamaba el solsticio de invierno. O sea, así se llama, que es algo natural, ¿verdad? El solsticio de invierno es algo natural que sucede. El solsticio de invierno que abarcaba aproximadamente del 17 de diciembre al 24. Exacto. Del 17 al 24 abarcaba esos días el solsticio de invierno. Exacto. Entonces, como es conocido por mucha gente, los romanos en la antigüedad adoraban al dios Sol. O sea, entre sus deidades, porque Roma era un pueblo politeísta y a la fecha todavía lo es. O sea, lo único que hay un disfraz ahí de los dioses a los que se adora. Pero anteriormente se adoraba el dios Sol y pues una de las festividades más, ¿cómo se dice?, más destacada al dios Sol era la Saturnalia. ¿Qué pasó a ser después de que Constantino tuvo una visión, que X, que Y, y se convirtiera al cristianismo, aunque está registrado que solo se bautizó a la hora de su muerte? O sea, no se bautizó. A la hora de su muerte fue que él se bautizó. Qué bueno. Voy a hacer un paréntesis ahí. Escúchame que le interrumpa. Sí. Ahora que usted habla del bautismo de Constantino, qué bueno que se sepa que la famosa oración de fe que se hace surge de un modelo que lo hizo el abogado de Constantino antes de Constantino morir. Le pidió a su abogado que le hiciera una oración para él sentir la seguridad de que iba al cielo. Es decir, ese momento fue como el momento de su conversión. Y de ahí se toma el modelo de inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borre jamás, etcétera, etcétera. De ahí viene también
el origen de esa oración. Continúe. Un dato interesante. Pues bien, como decíamos, la Saturnalia era lo que se celebraba y pasó a ser, después de que se cristianizó el imperio, porque Constantino lo que hizo fue lo siguiente: él hizo lo contrario a lo que hicieron sus predecesores. Sus predecesores buscaron eliminar al cristianismo o a ese movimiento judío que declaraba, porque en ese momento era un movimiento judío que declaraba que el Mesías había llegado y que lo habían matado y que había resucitado. Exacto. Que es a que nosotros conocemos hoy como Jesús, como Yeshua, en su nombre hebreo. Y entonces Constantino, al ver que sus predecesores, los emperadores anteriores a él, trataron de matar a esa gente que enseñaba eso, porque había una situación. En el cristianismo, en ese movimiento, se prohibía el culto a los hombres. Y una de las cosas que se hacía en Roma era que se le rendía culto al emperador. ¿Comprende? Entonces eso atentaba contra el orden del imperio, porque el imperio estaban impuestos, tenían sus costumbres, su cultura y sus cosas, y entonces ya esto era una contra que había, porque no, los creyentes en ese Mesías que había llegado, en Yeshua, no adoraban al emperador. Y ahí entonces viene que los emperadores lo que agarran es que empiezan a perseguir a estos creyentes y a matarlos y a quemarlos y a hacerle todos los males que le puedan hacer para eliminar. Al ver Constantino que ninguno de ellos podía, pues usó la estrategia que nosotros hemos escuchado mucho, donde dice: si tú no puedes con el enemigo, únete a él. Incluso, déjame hacer un paréntesis ahí, incluso hubo una observación que usó alguien ahí, que decían que los cristianos eran como un abono. Mientras más lo mataban, más se multiplicaban. Lo matamos y se siguen multiplicando. Entonces ahí es que entra lo que es Constantino, y que, como te decía, que tuvo una visión que se le muestra, que le dice: en este sello vencerás. Que es lo que se traduce ahí, el sello que se le puso a los escudos, y ahí Constantino vence. Pero una de las cosas interesantes que yo observo, Edwin, en este asunto, es que la iglesia, ahí es que viene y rinden los cultos. Entonces, ahí pasa algo, que en vez de los cristianos convertirse, los paganos convertirse al cristianismo, los cristianos se comenzaron a convertir al paganismo. Pero es que pasó algo interesante. Lo que pasa es que se encargaron de sacar todo lo que huelía a Israel. ¿Y qué pasó? Entonces los padres dogmáticos tomaron el control. ¿Por qué? Ya salieron del escenario los rabinos judíos, que eran los que enseñaban verdaderamente la palabra. Pero por eso es que la iglesia se divide. Entonces, a ellos salir o ellos sacarlo, porque como tenían el poder, sí, sacarlo del escenario, ellos tomaron el control y comenzaron a desligar la iglesia de sus raíces hebreas. De ahí entonces viene todo ese paganismo mezclado, introducido de manera camuflajeada, porque Constantino fue, yo creo que el ser más astuto que ha pisado la tierra. De los emperadores. O sea, de los emperadores. Más astuto, me refiero a una astucia diabólica, porque él tuvo una inteligencia que ninguno de sus antecesores la tuvieron, y le dejó el camino también un poco más ligero a los que vinieron luego de él, con todo lo que él hizo. ¿Me entiendes? Que por eso ya la gente que venía y conocía lo que, entre comillas, era el evangelio de Cristo, no estaban conociendo un evangelio desde las raíces, desde donde salió, sino están conociendo un evangelio ya mezclado, están conociendo un cristianismo paganizado. Exactamente, por eso que la Navidad, y la Navidad es parte de eso. Exacto. Entonces, porque, ¿qué es lo que hace Constantino? Constantino dice: bueno, ¿cómo lo hago ahora? Porque no nos podemos convertir a esta religión, a esta fe. Es porque nosotros somos romanos y nosotros somos politeístas, tenemos varios dioses. ¿Cómo lo hacemos? Porque esta gente está enseñando a un solo Dios, son monoteístas, ¿sabes?
El pueblo que seguía al Mesías era un pueblo que creía, por eso no se le rendía culto al emperador, creía en un solo Dios, un solo creador. Sí. Y en el Mesías a quien Dios había enviado. Entonces, viene la situación de que Constantino piensa, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Porque los romanos tenían su costumbre ya y su cultura y estaban acostumbrados. ¿Cómo se arraigan las costumbres, la cultura? Es difícil tú romper con la cultura de un pueblo, de una nación. ¿Comprende? Entonces lo que hace Constantino, al tener el poder, ser el emperador, lo que hace es que empieza a mezclar. Y empieza a mezclar todas las festividades paganas que habían en el imperio con festividades que se parecieran a la festividad judía, pero sin que parecieran muchos judíos. Exacto. Por eso en la Navidad ustedes ven que se usan los arbolitos, las luces. ¿Por qué? Porque en esta época del invierno se celebra una festividad en el pueblo de Israel llamada Hanukkah. Y Hanukkah se conoce como la fiesta de las luces. Entonces, vamos a tomar las luces de aquí de Hanukkah para que la gente piense. Vamos a tomar piense que en cierto modo, cuando uno va a la historia, la fiesta está mezclada en dos. Eso de la Navidad sí está mezclada en dos. Sí, tiene dos vertientes, dos propósitos. Uno, vamos a decir, parecido a la fiesta de Israel y uno al paganismo. Porque es que está en sí eso lo que pasa. Por eso es que se siente como tanto divareo, vamos a así decirlo. Porque es que está disfrazada. Está un poco inclinada hacia allá y un poco inclinada hacia acá. Se hizo una mezclatura. Una mezclatura. Que es lo que se llama sincretismo religioso. Lo peor es que no solamente el sincretismo, sino cómo ellos se encargaron de universalizarlo, por decirlo de una forma. Era el imperio del momento. Porque, exacto, al tener todo el poder, es nuestro. Por eso yo siempre digo, ¿cómo usted cree que una gente, teniendo el poder de contaminar algo, teniendo el poder en la mano de contaminar algo, y es una persona impura, no lo va a contaminar? Es un pensamiento ingenuo. Entonces, la Navidad viene ¿de dónde? Eran 3 fiestas, en realidad, de donde se deriva la Navidad. Me acuerdo el nombre de 2. Sí, que era la Saturnalia. Y la fiesta de Jules. La de la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Que en diciembre o en Navidad, supuestamente se celebra el nacimiento de Cristo, pero es lo que menos la gente celebra. Entonces, el tiempo pasó, las tradiciones se mezclaron, se formó una nueva tradición llamada Navidad, ¿verdad? Pero ¿cómo le digo? Las acciones son las mismas, porque en aquel tiempo, en la Saturnalia, que por cierto se llama Saturnalia o Saturnales porque era una fiesta al dios Saturno. Era honrando al dios Saturno, porque ellos decían que Saturno al ser el planeta más grande, regía sobre el universo, sobre todos los planetas. Por eso Saturnalia. Pero, es decir, de la Navidad se toma, usted ve que hay gente que realmente toman esta temporada para reunirse en familia, y es cierto, pero hay otros que lo toman para el libertinaje. Y exactamente eso mismo pasaba en aquellos tiempos. Alguna gente se recogían para adorar, para su liturgia, aunque fueran paganas, pero para hacer su liturgia, y otros la tomaban para emborracharse, para la glotonería. Como decía nuestro hermano Edwin ahorita, la fiesta, el solsticio de invierno, que es todo lo contrario a lo que la Biblia registra de la fiesta del Señor. ¿Me entiendes? Son muy contrarios. El solsticio de invierno comenzaba el 17 de diciembre y terminaba el 24. Esa era una época donde ellos decidían cambiar algunas cosas. Y entre esas cosas, el esclavo en esa temporada podía ser
señor, el señor podía ser esclavo, es decir, se intercambiaban. Pero cuando llegaba el 25, ¿no es verdad? El solsticio de invierno terminaba con la fecha del 25 de diciembre. Ahora, ¿qué pasa con el 25 de diciembre? ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque el 25 de diciembre se celebraba lo que era el día del nacimiento del sol invicto. Se lo voy a tratar de decir en griego, pero no sé mucho griego. Pero era como algo, Deus natales soles invicto. ¿Por qué? Porque yo entendía que a partir de ese día el sol comenzaba a brillar de nuevo con más fuerza y era como el renacimiento del sol. El renacimiento del dios sol. Por eso ellos tomaban ese día que inteligentemente Roma, vamos a mencionarlo así, ¿no es verdad? Roma se encargó de adjudicar ese día al nacimiento de nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque, bueno, es un día interesante, es un día del paganismo, pero tenemos que cristianizarlo para poder involucrar a la gente. No podemos llegarle a la gente así directamente con el asunto del dios sol. El dios sol la mayoría de civilizaciones antiguas lo han adorado. Lo adoraba Egipto con diferentes nombres, pero era el dios sol. Lo adoró Egipto, Roma, Grecia, muchísimos países, la India, incluso hasta aquí los taínos, que es una civilización, podríamos decir, joven, también adoraban al sol. Pero ¿de dónde viene, podríamos decir, el origen del dios sol? Eso yo se lo voy a dejar después del comentario del hermano Edwin. Algo importante es que el nacimiento del Mesías no fue en el invierno. Nacimiento del Mesías bíblicamente fue entre septiembre y octubre. No hay una fecha exacta, no hay un día exacto de cuándo nació, pero se entiende que fue en uno de los días de la festividad de Sukkot, una festividad bíblica muy conocida que en las traducciones del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del Brit Hadashah, se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Así aparece, como la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ya de por sí, ahí hay un problema, porque no están, la Navidad, ¿verdad? Está fundamentada en una mentira. Porque la Navidad te dice que celebra el nacimiento de Jesús, pero Jesús no nació. No, Jesús no nació hay señales el 25 de diciembre. Hay señales claras en la palabra del Señor. Por ejemplo, habla de los pastores que estaban a la luz de la luna. ¿Y cómo iban a estar de noche pastoreando en invierno si las ovejas no se podían, el frío no podía y la lluvia? Era imposible. No, era aparte de eso, también en los evangelios te habla del nacimiento de Juan el Bautista y cómo fue concebido. Entonces, si te habla del tiempo que le tocaba a Zacarías, su sacerdocio, ejercer su sacerdocio, no recuerdo el nombre del mes, pero coincide con el mes de abril en nuestro calendario. Es decir, si él termina en abril, por decirlo en nuestro idioma, ¿verdad? En nuestro calendario, y dice la Biblia que inmediatamente él conoció a Elizabeth y concibió a Juan el Bautista. Pero en el relato también sigue diciendo que Miriam o María va a la casa de Elizabeth 6 meses después. Ahí más o menos está diciendo la fecha. Es decir, si usted cuenta de abril, septiembre, octubre, ahí están los 6 meses. Es decir, no te dice un día específico, pero si uno hace deducciones, sabe el mes que le corresponde al nacimiento del Mesías. Claro, pero ahí hay un problema para los creyentes de hoy, ¿verdad? Que cuentan con la traducción. Porque incluso muchas congregaciones en esta fecha, el 31 de diciembre, están en sus comunidades, en sus congregaciones, ¿verdad? Esperando que el año nuevo, que viene el año nuevo, pero
el año nuevo que entra no tiene que ver nada con los años que menciona la Biblia. Exacto. ¿Comprenden? O sea, porque hay gente que pueden confundir en el mes primero y pueden pensar que en enero. Exacto. No. Entonces, es bueno aclarar esa parte porque también involucra, o sea, la Navidad comienza, ¿verdad? Desde el 24, la noche del 24, el 25. No, la Navidad y- comienza en la festividad dentro del 15 de octubre en adelante, mayormente comienza. 15 de diciembre. Del 15 de octubre al 8 de enero. Esos son los meses de la Navidad. la gente empieza a ese es los meses de invierno. Los meses de invierno. Sí, no, el invierno comienza el 20 de octubre. diciembre. De De diciembre. octubre y termina en enero. No, Pero la Navidad, exactamente, la mayoría de gente ya desde el principio, primero de diciembre, ya comienzan exactamente. los movimientos. donde comienza el auge, donde ella coge fuerza. Entonces es bueno aclarar que el calendario que nosotros usamos hoy fue un calendario creado obviamente por el mismo paganismo, por el Imperio Romano. No es el calendario que se utilizaba en el tiempo que nació el Mesías. Otra de las pruebas de que no es la fecha en la que nació el Mesías. Los mismos nombres de los meses. Por ejemplo, decimos diciembre y en nuestro calendario está como el mes 12. Pero diciembre, póngase a pensar, mes 10, diciembre, noviembre, 9, octubre, Octubre de 8. De 8. De 8. y septiembre de 7. De 7, Sí. es decir, los mismos meses te lo dan a entender. Lo que pasa es que por un asunto también del mismo paganismo, el asunto de enero, de Januari, que en inglés te lo dice casi claramente, que también tienen otro origen pagano, el enero, que por eso se agregan esos meses al principio de enero, Sí. que también tiene un origen pagano enero, que se celebraban otras fiestas que se Otra llamaban las festividad. juvenales. Las juvenales que iban luego de la Saturnalia. Y ahí surge el asunto de los meses. Lo que queremos es, hermano, no prohibir, ¿verdad? Sino que usted tenga la información. Porque nosotros no somos nadie para aconsejarle a usted ni que lo deje de hacer, ni que lo haga, ni que lo siga haciendo. Pero es importante que se sepa que no es una fiesta que establece No. las escrituras. Pero que nosotros los occidentales, lamentablemente, somos expertos celebrando todo lo que no dice la Biblia. Más sin embargo, Hay problemas cuando criticamos. se habla de celebrar la fiesta bíblica. Exacto, si alguien que es occidental, Exacto. si yo como cristiano evangélico o cristiano, vamos, servidor del Señor, creyente en el Dios de Israel, si yo hoy decido comenzar a llevar todas las fiestas del Eterno, que no son fiestas judías, que hay que hacer esa aclaración. Exacto, Son fiestas, se conocen como fiestas judías porque el pueblo que comenzó a practicarla fue el pueblo judío, pero son fiestas del Eterno porque antes de que existiera el pueblo judío ya se dieron indicios, ¿verdad?, de las fiestas del Señor. Si yo decido hoy hacerlo, comenzar a seguir esa fiesta, a celebrarla, Que tú estás judaizando una vez. inmediatamente me dicen, pero ahora es un hereje, está judaizando más. Sin embargo, celebramos, le voy a comenzar desde enero para que usted vea. Celebramos Año Nuevo, que como usted dijo no tiene que ver nada con el Año Nuevo Con el Año Nuevo bíblico. Día de Reyes, no tiene que ver nada tampoco, nada bíblico. San Valentín, otra fiesta pagana. Día del Amor y la Amistad, que involucra todo eso, San Valentín. Luego seguimos con 27 de febrero, Carnaval. el carnaval. Carnaval. ¿Por qué? Ya el asunto de la independencia Es la fiesta más diabólica. ya ha pasado a un segundo plano. Ya la gente ni siquiera se recuerda de la independencia. La gente Sí. ni se recuerda. No, porque la gente lo que ha hecho lo una que quiere mezcla, es el carnaval. Y a una conmemoración, podríamos decirlo así, a una efeméride de la patria, se le han agregado
también paganismo y Sí, que entonces y muchísimas cosas es un raras. problema porque tú quisieras celebrar, pero Entonces, hay un trasfondo pagano. Si por ahí seguimos, mi hermano, mire, Día de la Madre, Día de los Padres, Día de quién, Día de la Mujer, todos los días lo celebramos y ahí no hay problema. El problema es cuando tú empiezas a celebrar una fiesta bíblica, entonces hay problema. Tú estás judaizando, te estás... ¿Comprende? Y ni siquiera te conocen el término. Es muy fácil tú decir que alguien está judaizando. Es muy fácil, claro, porque eso es lo primero. Una persona que no tenga la fuerza escritural ni de investigación para hablar, lo primero que va a decir, es un judaizante. Es un judaizante. Ahora, yo le tengo una para los cristianos que dicen que los que sirven al Eterno de forma diferente están judaizando. Pues usted judaiza más que el que usted está criticando. Porque usted diezma, usted ofrenda y todo eso del judaísmo. Usted adora al Padre, se bautiza y todo eso viene del judaísmo. Así que este tema que estamos tocando hoy, yo sé que puede despertar, en algunos puede despertar el interés de investigar para saber qué está celebrando, pero quizá en otros no despierte interés de nada, sino porque simplemente es algo bonito y es algo que me lo enseñaron, es una tradición. Y recordemos que no todas las tradiciones son buenas, lamentablemente. sí, porque como decíamos ahorita con el hermano Edwin, es que hay una mezclatura de un poco del pueblo de Israel y un poco del pueblo de Roma. Tenemos que tener algo consciente hoy en día, que es que a nosotros se nos va mucho la guagua, como decimos aquí en Dominicana, con este tema. Es que nosotros estamos viviendo un tiempo romano, un tiempo bajo la cultura, que en sí ese fue el problema mayor que tenía el pueblo judío con el helenismo de aquel entonces. El profeta Daniel tiene una visión, ¿verdad? Y ve la venida de Alejandro, que es donde prácticamente comienza el boom de la historia. Todo comienza a surgir ya de otra manera cuando viene Alejandro Magno y adopta, ¿verdad? Y comienza a gobernar prácticamente todas las naciones de aquellos días. El imperio griego que surge, ¿verdad? Pero luego vemos este imperio romano que surge, ¿verdad? Y viene y arropa todo. Y algo que tenía de diferente Roma es que Roma aceptaba la costumbre de las demás naciones. Usted adoraba un celular, está bien, nosotros también adoptamos que usted adore este celular. Pero ahí es donde viene que ni aún Roma concibía con que Israel era diferente. Israel adoraba a un Dios habido muerte. Ellos no adoptaban, porque el pueblo que viene del cautiverio es distinto al pueblo de antes. El pueblo que estaba antes se iba fácilmente tras la costumbre de otras naciones. Pero el pueblo que viene ahora, porque el Señor hace un llamado, ¿verdad? El pueblo que viene ahora del cautiverio viene ciego. Este pueblo nada más adora al Dios de Israel, y es la diferencia que va haciendo. Entonces ni siquiera Roma concibía con eso. Entonces es donde surge la fe cristiana, ¿verdad? Que viene. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo está igual. Una sola fe, un solo Dios. Y van en esa dirección. Y como decíamos ahorita al principio, matan a los cristianos, matan a los judíos, destruyen el templo, pero el pueblo sigue en el mismo norte. No se ha desviado ni a izquierda ni a derecha, siguen. Entonces, ¿qué hace? Como usted decía ahorita, Constantino fue alguien muy astuto. Si lo mato, se multiplican. Pero, si no lo mato, como quiera. Pero si lo cojo... Es que mire, la iglesia cristiana, cuando hablo de la iglesia cristiana, me estoy refiriendo más ya a la corriente evangélica. Dentro de lo evangélico, los pentecostales, los metodistas, los más modernos, pero la iglesia evangélica en general. Deben de surgir maestros que revisen algunas doctrinas, porque hay muchas doctrinas en el evangelio, vamos a decirlo así, o en el cristianismo, que están plagadas de Roma y tienen siglos y siglos enseñándose así, y lamentablemente se habla mucho de
Se habla mucho de Roma, para no mencionar el nombre. Cuando hablo de Roma usted tiene que interpretar de quién estoy hablando. Se habla mucho de Roma, que adoran ídolos, que hacen y que hacen, que hacen. Más sin embargo, el cristianismo evangélico está lleno de doctrina romana, disfrazada. Entonces, tienen que surgir líderes, tienen que surgir maestros que revisen esa doctrina. Está bien que se va a caer un edificio grande. Sí, se va a caer un edificio grande. Que se van a matar muchas vacas. Y quizás vacas que están bien gordas y entronadas. Pero va a llegar el tiempo que habrá que matarla. Si queremos volver a la raíz, donde surgió todo. No, porque como le decía ahorita mi hermano, mira, Vamos a tener que llevarla toda al matadero. no, es que viene el momento. Porque recordando, si vamos al Apocalipsis, vemos una profecía que el mismo Juan dice: pueblo mío, salid de en medio de ella. Va a llegar un momento donde el cuerpo de Jesucristo, obligatoriamente, para así decirlo, para generalizarlo, porque es que no podemos poner a la iglesia como un grupito. Porque cuando viene a ver mi hermano, estoy yo caminando, es un paréntesis, voy caminando en el cielo y me encuentro con el hermano católico. Oye, ¿qué tú haces aquí? Porque es que la iglesia no está dividida. El apóstol Pablo habla de eso. Entonces, cuando el apóstol dice: pueblo mío, salid de en medio de ella, la está separando ya de lo que es toda esa doctrina romana. Llega un momento donde van a salir de la iglesia, que tienen que salir. La iglesia tiene que prácticamente ser nuevamente como reformada y volver a su origen, a lo que la iglesia es en esencia, en sí, a lo que se comenzó a predicar. La iglesia tiene que volver a un momento donde tiene que volver al libro de los Hechos, al comienzo de ella, y entonces donde la iglesia se limpia de todas estas fiestas paganas que se han introducido en la iglesia. Entonces la iglesia tiene que dividirse de todo eso y volver a su origen. Mire, y llega ese momento. Antes de usted criticar a un maestro o emitir un juicio de valor de un maestro, tiene que tratar de investigar y de estudiar, porque Isaías dice que lo que enseñan la palabra en estos tiempos finales, iban a resplandecer como el firmamento. Es decir, fácilmente usted está condenando, criticando un maestro sin saber que ese maestro está resplandeciendo, porque está trayendo luz. Está trayendo luz sobre quizás doctrina errada que nos enseñaron por muchos años. Y no hace de... Pero sale muy cara esa. Está trayendo luz, ni tampoco luz del sol. Recuerdan que ahorita le prometí que iba a explicar sobre el asunto del Dios Sol. Mire, la Biblia menciona un personaje que sobresalió por su maldad, por su control que ejerció sobre los hombres. La Biblia te habla de Nimrod. Y la Biblia lo menciona como el primer poderoso de la tierra. Es decir, el primer, por decirlo así, el primer líder. El que tuvo gente, el que decía: hagan esto, vayan y hagan. Y la gente mataba, la gente construía, la gente hacía lo que Nimrod decía. Porque fue el poderoso, ¿verdad? El primer poderoso en cuanto a hombre. ¿Qué pasa? Este hombre cometió incesto. La historia dice que Nimrod se casó con su madre, Semiramis. Y de Semiramis nace Tamuz. Vaya cogiendo el hilo de lo que estamos diciendo. En alguna cultura, incluso en la Biblia, te menciona al dios Tamuz. Pero ¿quién es Tamuz? Tamuz evoluciona como el mismo dios Sol. El dios Sol es Tamuz, hijo de Nimrod. Mas, sin embargo, dice la historia que Tamuz murió en un accidente un poco confuso y su cuerpo cayó en el tronco de un árbol podrido. Y su madre profetizó y dijo que de ahí nacería un árbol de pino. Agárrense los que tienen arbolito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.
ella dijo que de ahí nacería un árbol de pino y efectivamente ahí nació el árbol de pino. Entonces ella decía que esa era la reencarnación de Tamuz. Vuelvo atrás. También ella decía que Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Entonces de ahí la gente comenzaba a llevar regalos a ese árbol de pino. Cada cierto año la gente iba y llevaba un presente como adoración a Tamuz, que ya se estaba convirtiendo en el dios Sol. Después eso fue evolucionando con el tiempo y se comenzaron a adornar los árboles con manzanas. Recuerden que en Ezequiel, Dios le habla a Ezequiel sobre este asunto, donde se hace la primera mención en cuanto a la idolatría. Exacto, en cuanto a la idolatría, relacionándola con árboles. Dice que plantaban los árboles y lo sujetaban con estacas y quedaban, estoy parafraseando, y que quedaban como duros como palmeras. Y ahí habla de todo, haciendo referencia a ese árbol como símbolo de adoración, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que con el tiempo la tradición fue evolucionando. Ya no se le ponían frutas, sino se le comenzaba a poner adornos. Ya la gente lo comenzaba a llevar a las casas. Y un señor, no recuerdo el nombre, tuvo la famosa idea de inventarse las bombillas eléctricas. ¿Por qué? La gente ya lo adornaban con que no eran frutas, porque usted sabe que las frutas no perduran. Comenzaron a ponerle entonces adornos, bolas y cosas así. Y este señor, no recuerdo realmente, y me disculpan, pero él fue el primero que iluminó el árbol de Navidad. Es decir, que ya usted sabe de dónde viene la tradición de poner los regalos debajo del árbol, de que la gente se reúnan alrededor del árbol de Navidad. Viene de ese origen que lamentablemente es pagano. Como yo le decía a los muchachos anteriormente, antes de empezar el programa, la mayoría de cosas que nosotros usamos a veces y que son paganas, lamentablemente. Y la intención. Pero no, el asunto de la intención es un tema aparte ya. Porque acuérdate que yo he visto iglesias decoradas de Navidad. no, y hay iglesias y que celebran, con su árbol bien pero hay muchas iglesias que celebran su Navidad y claro, normal, y ponen su árbol ahí. porque la gente y su no- árbol adentro. Sí. Salgo corriendo. ¿Qué está pasando? Y mira, yo como no Bueno, recuerdo el texto. es bueno entrar en el Espíritu de Cristo y con un bate. Mire. Yo porque no recuerdo el texto bien, pero hay un texto texto que habla de esa adoración, de esa idolatría debajo de los árboles. Mire, y a la audiencia le prometemos traer un tema sobre eso. No podemos estar prometiendo algo que no, pero sí asegurarle un tema sobre eso, sobre el templo. El templo que usted aparta para adorar al Señor. Porque la iglesia no es su casa. Siga. Bueno, yo concluyendo ya prácticamente, diría que es triste, ¿verdad? Que los creyentes, muchos creyentes, ¿verdad? Todavía estén en esa oscuridad. Yo recuerdo que cuando niño a mí me decían, no, que Santa Claus te va a venir a traer los reyes. Yo me creía eso. Yo duré un tiempo engañado pensando que era Santa Claus que venía y me traía los reyes. No sabiendo que era con el sudor de mi padre y de mi mamá, que es muy trabajadora, que trabajaban, papá, y juntaban su dinero y me compraban mis reyes. Pero yo pensaba que era Santa Claus que me lo llevaba. Que por cierto ¿Comprende? también tiene un Una origen, Reyes Magos también. Sí. un origen muy oscuro, tiene Santa Claus también. Sí, Y ponle hierba al camello también. sí, todo eso. Un Entonces, refresco al cosa. es lamentable porque es una parte del oscurantismo que se vivió en la antigüedad. Siempre donde la gente estaba ciega y que iba como ver al matadero. Entonces, no es tiempo. O sea, yo entiendo que es un tiempo donde se debe despertar, donde se debe analizar en qué yo estoy creyendo, por qué yo celebro la Navidad.
¿Por qué celebro el año nuevo? La gente no se hace preguntas, la gente simplemente hace lo que el otro le dice. ¿Comprende? Lo que han establecido los líderes mundiales, los imperios, es lo que la gente sigue hoy. Entonces, cuando aparece uno queriendo hacer algo diferente, vamos a crucificarlo. ¿Comprende? Sin analizar sus razones. Que hay algo que yo comento siempre, y es, por ejemplo, los testigos, del nombre, ¿verdad? Y los evangélicos pentecostales tienen un choque. Los pentecostales dicen, no, que ellos le quitan a la Biblia. ¿Comprenden? Que ellos le quitan a la Biblia. Y en realidad es más fácil decir que ellos le quitan a analizar por qué en su Biblia no aparece tal o cual texto. ¿Comprenden? Porque la Biblia de los testigos del nombre tiene algunos textos, por ejemplo, como el texto de un texto que creo que es Mateo 28, donde dice, y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y en la Biblia de los testigos aparece bautizándolo en el nombre del Mesías. ¿Comprenden? Entonces, como otros textos por ahí, entonces, a veces es mejor analizar por qué el otro cree en tal o cual cosa. Nosotros, como bien decía nuestro hermano Julio, no queremos imponerle nada, ni vamos a imponerle nada, porque no tenemos esa autoridad para hacerlo, ni nada por el estilo. Simplemente queremos compartirle y queremos abrir sus ojos para que ustedes puedan tener como esa curiosidad y empezar a analizar por qué usted está celebrando la Navidad. ¿Qué es la Navidad? ¿Por qué usted celebra el Año Nuevo? ¿Qué es el Año Nuevo? Vamos a hacernos ese tipo de preguntas para saber qué estamos celebrando, porque puede que lo que usted esté celebrando no le agrade a Dios. Los israelitas, cuando estaban adorando a Baal, ellos no pensaban que estaban adorando a un Dios falso. Ellos creían con todo su corazón que estaban adorando al Dios verdadero. Fue Elías que tuvo que demostrarle que estaban equivocados. ¿Comprende? Porque para ellos el que estaba equivocado era Elías. Exactamente. Entonces, usted puede ser uno de esos israelitas que creía que Elías estaba equivocado. Entonces, vamos a analizar bien en lo que nosotros creemos, no sea que estemos adorando a Baal y creyendo que estamos adorando al Dios del cielo. ¿Comprenden? Vamos a analizar, vamos a hacer una evaluación, una autoevaluación, porque tanto ustedes como yo y como Julio y como Eudi, lo que queremos es llegar al Padre. Claro. ¿Verdad? Lo que queremos es tener una parte en el mundo por venir. Exacto. Ser parte de ese reino que el Mesías dijo y que dijo Juan el Bautista. ¿Qué era lo que ellos decían? El reino se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Entonces, vamos a analizar para que no estemos como los israelitas que adoraban a Baal y creían que estaban adorando al Dios del cielo. Shalom. Yo en particular, yo no soy, después que me convertí, de mucha celebración, de muchas fiestas. Yo, como digo, yo no trato de imponerle nada a nadie. Yo sí en mi casa cenamos. No me creo esa película de que no, yo no hago esto en mi casa. No, yo soy franco con lo que soy. En mi casa sí, nos reunimos en la casa de mi mamá, en mi casa con mi esposa. Yo soy un padre de familia, soy esposo. Todos no estamos de acuerdo con lo mismo. Y es como decía nuestro hermano Julio y nuestro hermano Edwin, usted no puede imponerle a otro, sino usted tener un llamado a una conciencia. ¿Por qué yo pongo esto en mi casa? Es muy importante los adornos, las cosas que usted pone en sus hogares. Porque el mismo apóstol dice, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. O sea, hay cosas que usted la pone en su casa y le abre brecha. En el dato de nuestro hermano Julio sobre el árbol de Navidad es un dato muy, muy curioso y que usted tiene que investigarlo bien. Porque uno de los llamados que Dios le hacía a su pueblo en cuanto a eso era los lugares altos y las adoraciones bajo los árboles frondosos. Eso mismo. En todos los lugares altos. ¿Por qué lo elegían? Porque se caracterizaban porque en los lugares altos siempre nacía un árbol frondoso. Entonces, y debajo de esos árboles era que hacían los altares a los dioses. Pero que le voy a decir algo. Yo soy de la parte sur de nuestro país, de República Dominicana. ¿Dónde buscan los brujos para hacer su sacrificio?
Los árboles de framboyán, como le dicen, árboles grandes. Y una experiencia que yo tuve de niño fue que en una parte de aquí, de la capital, nosotros encontramos un sacrificio en un árbol grande, frondoso. Entonces, el árbol sí tiene un significado muy oscuro. En sí, muy oscuro. El árbol, claro, es muy oscuro. Porque eso que usted ve que le ponen abajo, y esos regalos y esas cosas, eso es un culto a Baal. A Tamuz. Sí, eso es un culto pagano. En sí, en su ignorancia, que ya no va a ser en su ignorancia, porque ya usted lo está sabiendo, usted está rindiendo culto a Baal. Usted está haciendo un culto de idolatría en su propio hogar, sin usted saberlo. Entonces, tenemos que ser un poco cuidadosos con esas cosas y saber, wow, en qué yo contristo al Espíritu Santo. Porque eso es una cosa, en que yo estoy contristando al Señor. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque es que, si no me lo pregunto nunca, si no, y sigo, entonces voy a estar siempre como estuvo el pueblo en aquellos días. Que iban debajo de que el hermano de Edwin dice, porque en aquellos días eran 800 y pico de profetas que profetizaban el nombre de Baal, y Elí es un solo. Y este es un solo. ¿Qué viene entonces Elí y dice? Pues vamos a ver si Jehová es Dios o es Baal. ¿Cuál de los dos es el Dios? El Dios que responda con fuego, este es el Dios. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que volver a su principio. Y ir abandonando ciertas costumbres y ciertas fiestas que en sí al Señor no le agradan. Porque una de las exigencias que Dios le hizo a su pueblo fue que el pueblo no se mezclaría a las fiestas de las demás naciones. Una separación siempre. Exacto. No queremos ponerlo a claudicar de que si lo dejo de hacer o lo sigo haciendo. Pero sí, afortunadamente hoy vinimos a inquietarle. Sí. Hoy venimos a inquietarle para que usted conozca el origen pagano de todas estas cosas. E incluso se creía que los que entraban por la chimenea eran los demonios. Y el origen de Santa Claus también es un origen mezclado, tiene un sincretismo. Porque la idea de Santa Claus se tomó primero de un duende y se mezcló con un personaje que verdaderamente existió. Un obispo que hablábamos ahorita, un obispo llamado San Nicolás. Ahí, América o Norteamérica hizo un sincretismo entre estas dos creencias y de ahí surgió Santa Claus, que andaba a pie, para que ustedes, por si no lo sabían, y luego en el mismo sincretismo es que se le agregan los renos y todas esas cosas que hoy conocemos. Así que mi gente, ya ustedes saben, todo esto lo dejamos a manera de información, de inquietud. Ahora, ¿usted qué va a hacer? Usted va a investigar y de acuerdo a lo que el Eterno le deje claro en su mente, pues de ahí usted tomará su decisión. Nosotros no somos quienes para empujarlo a tomar una decisión. Así que hasta aquí ha sido el tema de hoy y la paz del Señor sea con todos. Saludos, buenas, saludos. saludos. Mire, hágame el favor, agárrame eso ahí, tenga. ¿Sabe qué es? Fírmeme ahí, tenga, hágame el favor, fírmeme ahí. Voy a decir ahora qué es. Es el pavo de Navidad, oye, ¿qué es como Shalom, shalom.